Muy bien, les dijimos entonces en el primer bloque de la noche de hoy que íbamos a hablar con una optometrista que nos iba a dar una clase acerca de lo que es esto de la optometría. Entonces, hemos traído, por supuesto, una experta en la materia, una calasparreña que trabaja en Moratalla. En este caso la tenemos a nuestro lado, una muchacha muy joven y muy bonita, llamada María del Mar Rivas López, a quien estamos saludando. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en primer lugar quiero que le digas a la audiencia qué es un optometrista, cómo llegás entonces a ser una optometrista y por qué elegiste esta hermosa carrera. Bueno, pues un optometrista es el encargado de cuidar de la visión, esa es más o menos la definición. ¿Por qué llegué a ser optometrista? Bueno, me gustaba la idea de trabajar con la gente, en algo relacionado con la sanidad, trabajar con la gente está muy bien. ¿Dónde estudiaste optometría? En la Universidad de Espinardo, en Murcia. ¿Cuántos años son la especialización? 3. 3 años. Una diplomatura. Una diplomatura. ¿Qué diferencia existe, para que la gente lo sepa entonces, entre el oftalmólogo y el optometrista? Bueno, el oftalmólogo es el médico encargado de la visión y se encarga más de problemas internos, de fondos de ojo. Nosotros, nuestra labor es más lo más cercano al cliente, la gafas, las lentes de contacto, más el día a día. El oftalmólogo es más para cosas más de fondo de ojo. Pero quien nos está viendo y escuchando, María del Mar, de pronto dice, me voy a saltear al oftalmólogo, me voy directamente a la óptica, donde trabaja María del Mar, y ella de pronto puede diagnosticarme y puede recetarme lo que mis ojos necesitan. De hecho, en la óptica es donde se gradúa el 90% de los casos. Al oftalmólogo pues también hay que ir, por lo menos cada 3 o 4 años, para una revisión de fondo de ojo. Y en las ópticas también detectamos cualquier anomalía de la que se tenga que encargar el oftalmólogo. Ya nos encargamos nosotros de remitirlo. Pero cada vez más donde se gradúa es en la óptica. Ahora, esto es una curiosidad, una consulta gratuita que te voy a hacer porque es personal. Y a mucha gente que nos está escuchando, sobre todo a las que han sido o mamás o papás desde hace muy poco tiempo, querrán saberlo. Nuestra hija Natalie, a mi esposa Ana María y a mí, el día 22 de marzo, hace 1 mes y 7 días, nos regaló un par de mellizos, un par de retoños muy hermosos, que va a decir el abuelo, me falta el babero y más nada. Pero justamente queremos saber si hay una fecha más o menos aproximada de cuándo un bebé comienza a ver realmente. Bueno, eso está un poco en el aire, porque depende también de cada caso. A los 6 meses se supone que ya tiene una visión bastante formada, el bebé. Hay varias técnicas en las que se puede ver a nivel de electrodos si el niño tiene ya una buena visión o no. Normalmente cuando es bebé pues se nota produciendo el estímulo, con algo de color, con movimiento, que también se pueden confundir muchas veces porque el niño a lo mejor sigue algo que le estés poniendo, pero solo porque ve el bulto, no lo ve definido. Pero no hay una edad concreta. A partir de los 6 meses, cuando se considera que ya se le va estableciendo un poco la visión. Antes dijiste la palabra contactología. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿qué es la contactología? Pues la contactología es el estudio de la adaptación de lentes de contacto, como su nombre indica. Consiste en el mundo de la lentilla, para que nos entienda más fácilmente la gente. Adaptar lentes de contacto, valorar cómo las lleva el paciente, aconsejarle los tipos que hay, porque cada vez hay más, y asegurarnos de que las lleven correctamente. Ahora, hay mucha gente que al respecto tiene un poco de reticencia en usarlas, porque
dicen, por ejemplo, que pueden irritar el ojo, que no hay que usar las 24 horas del día. ¿Qué es lo que ustedes aconsejan en vuestra óptica con respecto a los lentes de contacto? Bueno, la lente de contacto surgió como un complemento a la gafas. Nunca se debe considerar un sustituto de las gafas, porque está en contacto con el ojo y por muy bien adaptada que se lleve, puede provocar problemas. El número de horas recomendado de uso son 8 horas, más de 8 horas pues no se deben llevar. También cada paciente pues es un mundo, hay gente que las tolera más, gente que las tolera menos. Cada vez hay más tipos y se puede trabajar con un abanico más amplio, pero más de 8 horas no se deben llevar. Deben ser un complemento a la gafa. Hay mucha gente que se las pone desde que se levanta hasta que se acuesta y eso pues a la larga crea intolerancia y pasas de poder llevarlas mucho tiempo a no poder llevarlas apenas. Mejor poder llevarlas toda la vida, un número de horas prudenciales. Adecuada. Claro. Ahora, por sobre todo la mujer, y ahora que está viniendo el verano, busca el estar bronceada, busca el perder peso. Muchas buscan hacerse aumento de seno, por ejemplo, con un médico cirujano, ¿no es cierto?, haciendo una cirugía estética. Mi pregunta con respecto a tu trabajo es que hay mucha gente que dice: yo soy morocho, me gustaría tener ojos verdes o me gustaría tener ojos azules. Entonces tenemos conocimiento de que existen lentes de contacto, corregime si me equivoco, de colores. Sí. ¿Pueden dañar la vista? No, la lente de contacto de color es como una lente de contacto blanca. El color es simplemente pues un plus que se le pone en el material cuando se fabrica. No porque sea de color perjudica si se adapta en centros no especializados, que hay muchos sitios donde las distribuyen y eso tiene que estar revisado por un óptico, porque la lente se tiene que comprobar que aporte el oxígeno adecuado al ojo. Entonces, si se pone en sitios que no están especializados, donde no se compruebe su adaptación, sí que es peligroso. Pero la lente de contacto de color como tal, por ser de color, no. Lleva exactamente el mismo material que cualquier otra. Lo que pasa es que se le pone ese plus cosmético, que se llama. ¿Cómo detectan, María del Mar, ustedes, y cómo detecta el televidente que nos está viendo y escuchando, reitero, que tiene un problema visual? Y cuando va a ustedes para que realmente le digan si realmente tiene o no ese problema visual, qué tipo de métodos, qué tipo de mecanismos, con qué herramientas es que ustedes trabajan para detectar y qué tipo de enfermedades visuales existen. Bueno, la gente suele acudir a la óptica ellos por su propia iniciativa, cuando se notan que no ven bien. Otras veces la gente acude por el simple hecho de hacerse una revisión. A veces hay gente que te viene diciendo: no, si yo veo muy bien, y te encuentras con que tienen bastante dioptría. Hay otra gente que te dice que no ve y luego resulta que no necesita gafas, en fin. Eso ahí depende de la persona que vaya. Normalmente la gente suele ir porque ve mal, ¿no? La conciencia de voy a hacerme una revisión por seguir una frecuencia no se suele dar. La gente suele ir cuando se nota que ve mal. Cuando llegan a nosotros pues le hacemos una serie de preguntas para más o menos saber por dónde pueden andar los tiros. Y nada, pasamos a mirarles la graduación de forma objetiva en máquinas que tenemos y luego ya de forma subjetiva, donde interviene el paciente diciéndonos con lo que ve mejor, que al fin y al cabo él es el último que tiene la palabra de cómo se encuentra cómodo. Siempre partimos de métodos más científicos, claro. ¿Y qué es lo que ustedes pueden encontrar? Por ejemplo, aparte de la miopía, y explícanos qué es la miopía, pero ¿qué otro tipo de enfermedad visual pueden ustedes detectar? Bueno, defectos ópticos, como le podemos decir para que la gente nos entienda, hay tres, básicamente: miopía, hipermetropía y astigmatismo. Miopía o hipermetropía suele ir acompañada de astigmatismo. El astigmatismo solo como tal es más raro que se dé. La miopía, bueno, pues consiste en que el ojo no consigue enfocar bien las imágenes. Nosotros vemos, gracias a que los objetos despiden luz, esa luz pasa al ojo a través de un rayo de luz y mediante procesos físicos que surgen en el ojo
se llega a formar una imagen en una pantalla que tenemos que se llama retina. Cuando tenemos miopía, ¿qué pasa? Que esa imagen se nos forma antes de esa pantalla, se ve borroso y nosotros con las lentes conseguimos acercar esa imagen donde tiene que estar. Para que la gente nos entienda en sus casas, la miopía se suele traducir en visión borrosa de lejos. Sobre todo los síntomas son visión borrosa en lejos. De cerca se suele ver bien cuando se tiene miopía. Luego está la hipermetropía, que es todo lo contrario. La imagen se forma también deformada en otro punto y se suele acusar con visión borrosa en cerca. Lo que pasa es que cuando se tiene mucha también se ve mal de lejos. Y el astigmatismo más bien te da un poquito de detalle de las cosas que estamos viendo, es como una afinación. No te hace ver borroso, pero sí las cosas con poco detalle. Ahora, el oftalmólogo, el cirujano oftalmólogo, en este caso, estos tipos de enfermedades visuales, por medio de intervenciones quirúrgicas, ¿los pueden resolver totalmente? Sí, lo que pasa es que, bueno, que desaparezca totalmente es complicado, siempre suele quedar un poco residual, o si desaparece en el momento de la operación. Ahora se está comprobando que, sobre todo la miopía, que es de lo que más se suele operar, con el paso de los años vuelve a salir, porque un ojo miope siempre es miope y tiende a desarrollar esa miopía. Y hay casos, ya te digo, en los que después de tiempo aparece. Pero sí, la miopía sobre todo sí se suele quedar a cero. La hipermetropía y el astigmatismo es más difícil que se quede a cero, pero bueno, también es verdad que con un poco de miopía o de hipermetropía se ve más o menos bien. Con miopía, se tenga la que se tenga, se ve fatal, es borrosidad, y por eso la gente miope son los candidatos que más se suelen operar. Claro. ¿Qué es, María del Mar, la terapia visual? Pues la terapia visual son un conjunto de ejercicios que se hacen para conseguir que el ojo llegue a unas condiciones que no son las adecuadas las que tiene cuando se empieza a hacer. Por ejemplo, el ojo vago, cuando se tiene estrabismo, que es la desviación de un ojo, cuando se tienen problemas de acomodación, que es de enfoque, problemas de cerca, problemas derivados del ordenador, una serie de ejercicios. Lo que pasa es que, bueno, no suelen dar muy buenos resultados, se tienen que combinar con gafas, claro. Hoy día, María del Mar, el ordenador ha llegado a ser un grave problema para los papás y las mamás. Con el psicólogo Juan del Amor Omoya, que va a estar ahora cuando terminemos nosotros la conversación, y hablaremos una vez más de no consumirás drogas, un pecado social según la Iglesia. Él nos decía, él nos afirma que precisamente el ordenador puede llegar a ser una droga. Los niños se ponen frente a un ordenador horas y horas y horas, a veces papá y mamá trabajando y ellos no salen delante de la pantalla. ¿Y esto puede dañar la visión? Sí, de hecho cada vez, sobre todo afecta a la lágrima cada vez tiene peor calidad, de pasar tantas horas delante del ordenador el ojo se reseca mucho y bueno, pasa factura en la lágrima sobre todo. Mucha gente necesita gafas de cerca, no solo para poder ver bien en el ordenador, sino luego también de lejos le afecta tantas horas como pasamos, porque tenemos que meternos todos delante del ordenador. Así que sí, afecta bastante. Ahora, ¿hay una edad promedio para hacerse una primera revisión y una periodicidad que ustedes aconsejan para que vayamos entonces al optometrista para que nos diga la evolución de los ojos? Sí, en los niños, que es donde hay que tener más cuidado porque hay la hipermetropía de la que hablábamos antes. En la mayoría de los casos, si no en su totalidad, por lo menos parcialmente, se puede corregir antes de los 9 años. Y es cuando se pueden aplicar los ejercicios de terapia visual que comentábamos y, en definitiva, donde se puede compensar este defecto visual. ¿Qué pasa? Que se tiende a llevar a los niños cuando ya es un poco tarde. Los niños no se quejan de que ven mal porque tienen muchísima capacidad de adaptación y se adaptan a ver mal. Y se suelen llevar cuando ya quedan muy pocos años antes de llegar a esa edad de los 9 años, que es donde se pueden corregir. Entonces los niños, si no antes, por lo menos en la edad, cuando se empieza la edad escolar, pues está bien llevarlos. Y luego periódicamente, pues
Como mínimo cada 2 años se debe hacer una revisión. También va en función de lo que uno se vaya notando. Si uno ve que ve mal antes de esos 2 años, pues que acuda en cualquier momento a la óptica. María del Mar, hablábamos de terapia visual. Entonces, muchas veces el médico llega a diagnosticarnos y a ofrecernos una terapia cuando ya está el diagnóstico o la enfermedad ya está en el paciente. Entonces, ¿tienen ustedes algún tipo de prevención para que un paciente no tenga problemas futuros en los ojos? Bueno, el que nace con un problema visual lo va a acabar desarrollando tarde o temprano. Lo que sí que es verdad que se puede tener una serie de medidas de higiene ocular, que se llaman, que son muy sencillas pero que normalmente no las saltamos. Y es a la hora de hacer alguna actividad de cerca, tener muchísima iluminación en la sala. Es bueno tener una luz de sala bastante potente y luego un flexo 3 veces más potente que la luz de la sala. Ver la tele con la luz apagada también es un grave error, que es lo primero que hacemos porque como hay más contraste se ve mejor. Y sin embargo la vista se está esforzando mucho más. Y luego sobre todo en los miopes, porque la miopía es algo que es muy difícil frenar, tiende a subir, sobre todo en edad escolar en la que quedan muchos años de estudiar, tiende a subir. Entonces la gente que tiene miopía se debe quitar las gafas para cerca, o por lo menos llevar menos miopía de la que tiene, que eso es algo que normalmente no se hace, pero es la única manera de conseguir frenar la miopía. En cuanto a lo demás, pues no hay nada que hacer. Lo que tiene que aparecer, aparece, no es algo que se pueda prevenir. Claro. ¿Qué es la baja visión? Pues la baja visión se considera ceguera. La baja visión es cuando no se consigue ver ni siquiera lo mínimo que se debe ver. Nosotros tenemos una serie de números para valorar el grado de visión que tiene una persona. Entonces, por ejemplo, la visión va desde 0,1 hasta 1 y una persona con 0,2 ya se considera baja visión. Baja visión con las gafas puestas, me refiero. Una persona puede ver 0,1, pero con sus gafas conseguir 0,8 o 0,7 y está bastante bien. Es que incluso con la corrección puesta no consiga ver más de 0,1 o 0,2 de agudeza visual. Ahora, María del Mar, en el campo de la odontología está el odontólogo, el cirujano dentista, y por otro lado está el protésico dental, que trabajan, diría yo, mancomunados, porque por ejemplo, el odontólogo toma para hacer una dentadura completa o parcial, te toma una impresión, se la manda al protésico, el protésico hace el modelo, hace lo que se llama la placa base, para tomar la mordida pone la cera encima de la placa base, se la envía al dentista, el dentista toma lo que se llama la mordida, manda para poner en articulador y poner los dientes, en fin, trabajan codo con codo hasta terminar esa dentadura, por ejemplo, completa o parcial. Puede ser una jacket, puede ser un puente fijo, todo lo que pueda ser prótesis. La pregunta viene porque, o lo que te estoy diciendo viene porque ustedes, desde ese punto de vista, también trabajan codo a codo con el oftalmólogo o va cada uno por su cuenta. No, vamos cada uno por nuestra cuenta. El oftalmólogo, como ya te he dicho antes, se encarga de valorar problemas internos o también muchas veces prescribe la graduación al paciente y el paciente viene a nosotros con esa graduación, pero ya te digo que cada vez más donde se hace en la óptica. Incluso muchas veces después de haber pasado por el oftalmólogo nosotros lo comprobamos, porque nosotros montamos en una gafa de prueba la graduación que va a llevar. Entonces es lo más parecido a su gafa que va a llevar. Graduar no es solamente prescribir lo que uno necesita para ver bien, es que pueda llevarlo también. Entonces, bueno, estar unos minutos de adaptación en la óptica con esas lentes puestas, porque hay graduaciones en las que hay mucha descompensación de un ojo a otro. El cerebro no las tolera y hay que bajar en un ojo, para que no se maree el paciente. Ahora, evidentemente, el oftalmólogo en su consulta tiene un recetario y, evidentemente, receta fármacos, ¿no?, a su paciente para aliviar, para solventar el problema visual que el paciente tiene. ¿Tienen ustedes o están autorizados a recetar
y a darle fármacos a vuestros pacientes? No, nosotros no. Nosotros lo más parecido que podemos mandar es lágrima artificial, los líquidos de mantenimiento de lentes de contacto, pero nada más, eso ya tiene que ser en la farmacia, prescritos por el oftalmólogo. Muy bien, ¿por qué, como última pregunta, por qué el ojo se va deteriorando con el paso de los años? Pues porque se deteriora todo el cuerpo. El ojo se compone del mismo tipo de células, por lo menos en su mayoría, que el resto del cuerpo, y se va envejeciendo. De hecho, la vista cansada que aparece cuando se cumplen los 40 años, un poco más adelante, se produce porque un músculo del ojo deja de ser flexible, se vuelve rígido y no puede enfocar la imagen. Eso es un desgaste que va correlativo con el desgaste del cuerpo, del resto del cuerpo. Totalmente natural. Claro. María del Mar, aparte de agradecerte que hayas venido a conversar con nosotros, algo que nosotros no te hayamos preguntado y que le quieras volcar a la audiencia, dado que evidentemente nuestros conocimientos en la materia son prácticamente nulos, pero algo que tú quisieras entonces volcarle a la audiencia y además decirles dónde te pueden encontrar. No, pues en general lo que hemos estado hablando antes, que la gente acuda a la óptica por cualquier duda que tenga, ante cualquier problema que se note, y simplemente porque sí, por gusto, porque a veces no es necesario que se manifieste algo para que haya algún problema, a veces está ahí y no lo apreciamos. Nosotros le atenderemos con gusto, lo valoraremos, y sobre todo muchísima atención con los niños, porque por lo que hemos dicho antes, en la edad escolar es cuando se suelen corregir los distintos problemas que puede haber en los niños, si es que tienen corrección, claro. Y nada, pues en mi caso estoy en Centro Óptico Moratalla, en la calle Tomás el Cura, frente al Ayuntamiento, para lo que la gente necesite. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Y como les decía, entonces, hace apenas unos minutos, vamos a terminar nuestro programa de hoy. En el cuarto bloque estaremos entonces con el psicólogo Juan del Amor Moya, hablándonos una vez más de no consumirás drogas. Hasta dentro de muy pocos minutos.